De pie, feliz cumpleaños, Grace Español. Son 3 años. Mire, son 3 años atrás que comenzamos esto y Dios nos ha ayudado. Están aquí ustedes con nosotros. Gracias por estar esta mañana. Gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de ser parte de su iglesia aquí en la ciudad de Tyler a través de Grace Community Church. Vamos a leer el texto en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31. Hemos comenzado a estudiar el libro de 1 Corintios y seguiremos el estudio esta mañana. Lea conmigo a medida que tiene su Biblia ahí, vaya mirando lo que voy leyendo, por favor. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana, primero porque nos has permitido ya 3 años estar aquí en este lugar, proclamando tu nombre al pueblo hispano. Gracias por una iglesia generosa que miró el campo blanco para la obra tuya aquí entre nuestra gente. Queremos agradecerte por ello hoy día. Queremos agradecerte, Señor, por los misioneros que has mandado también este año. Y pedimos por esta pareja, Señor, que sale también con Mission Aviation Fellowship. Gracias por la obra que tú estás abriendo para ellos en este lugar. Gracias por el tiempo que nos permites también juntos poder expresar adoración hoy día. Poder, Señor, compartir juntos este tiempo para buscar tu rostro, para adorarte en espíritu y en verdad. Queremos pedirte hoy día que nos concedas poder entender la palabra tuya y aplicarla a nuestra vida como iglesia, y podamos vivirla, Señor, para glorificarte a ti, agradarte a ti, para que, como dice este texto, el que se gloríese en el Señor. Ese es nuestro deseo esta mañana, esa es nuestra oración y plegaria a ti, que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos dirija hoy día, y ponemos en tus manos a cada uno de nosotros aquí presentes, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Esta mañana el tema es la locura de la cruz. Usted sabe que en el mundo en que vivimos se cree muy sabio y muy progresivo. Esta idea no es nueva. Todas las culturas han creído eso, que son progresivos, que poseen más conocimiento, más sabiduría. Pero en nuestro tiempo es aún más obvio de que buscamos ese tipo de conocimiento y de sabiduría. El movimiento cultural en nuestro país, para arreglar lo que ellos ven como defectos en nuestra cultura, ha sido bastante prominente en estos últimos años. Por ejemplo, les comentaba la semana pasada que el movimiento Me Too que les mencioné acerca de cómo hay ese tipo de abusos contra el sexo opuesto, las damas, las mujeres. Bueno, hoy día se han desarrollado cursos para eliminar la masculinidad tóxica, dicen ellos.
¿Qué es esa masculinidad tóxica? Es la idea de que los hombres han sido programados socialmente para actuar en contra de sus sentimientos o no expresar sus sentimientos, que han sido condicionados para actuar de una manera machista, violenta hasta el punto de mirar al sexo opuesto como un objeto sexual. Tiene sentido, en cierta manera, esto. El movimiento va más allá de esto. Porque la idea es de rehacer el concepto que tenemos de un hombre y de una mujer. A pesar de la anatomía, el propósito de este movimiento cultural es cambiar realmente las diferencias de tal manera de que ambos sexos son intercambiables. Es más, en nuestra cultura hay un movimiento muy fuerte de eliminar la biología de quiénes son hombres y quiénes son mujeres. En otras palabras, la cultura está diciendo, si tú quieres hoy decidir que vas a ser hombre o mujer, tú puedes hacerlo sin necesidad de pensar en tu biología. Es por eso que en algunas tiendas usted va a mirar que hay baños ya unisex, ¿verdad? Que pueden ir hombres y mujeres, o los que se consideran hombres y mujeres. No hay diferencia. Ya también en las tiendas hay ciertos anuncios, ya no existen los anuncios para niños y para niñas. Ya no hay eso. Porque cada quien decide eso. Es nuestro mundo sabio, progresivo en la ciencia, en el conocimiento, y sin embargo, desde el año 1973 ha matado a más de 60 millones de bebés a través del aborto. La ciencia hoy no deja ningún lugar a que estos son bebés, son criaturas verdaderas, creados a la imagen de Dios, no un pedazo de tejido. Pero para nuestro mundo moderno sabio, los derechos de tal persona, de una mujer, son superiores y prefieren matar a un bebé que cualquier otra cosa. Para el mundo, esto es progresivo. Son cambios inteligentes, ¿sabes? Son sabios, dicen ellos. La sabiduría del mundo llega a lo absurdo. Usando la palabra que usamos nosotros coloquialmente, es una locura. No es nuevo esto. El momento en que el mundo escucha la locura de la cruz, que vamos a ver esta mañana, todo cambia. Ellos dicen, no, la religión no es algo que queremos. Y repiten las palabras de el que comenzó el socialismo, la idea del socialismo, Karl Marx. Mire lo que dijo él. Dijo, el hombre hace la religión no hace al hombre. La religión es, de hecho, la autoconciencia y la autoestima del hombre que no se ha ganado a sí mismo o se ha perdido de nuevo. Pero el hombre no es abstracto estando en cuclillas fuera del mundo. El hombre es el del mundo. El mundo del hombre, estado, sociedad. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma de las condiciones sin alma. Es el opio del pueblo. Usted dice, ¿pero qué dijo este hombre tan sabio? Básicamente lo que estuvo diciendo él es que la religión fue hecha por el hombre. Y lo hizo para evitar el sufrimiento. Es el panacea para el dolor. Eso dice que es la religión. Eso es lo que dice nuestro mundo hoy día. Quizás diríamos también lo mismo que Karl Marx, que nosotros no creemos, podríamos decir, nosotros no creemos en la religión, nosotros creemos en la cruz de Cristo. Pero quizás él también llamaría a esto una locura, si le decimos eso como respuesta. La cruz. Hoy en esta mañana queremos hablar sobre la locura de la cruz. ¿Qué es esto que usa Pablo? Este término que habla él. Primero él dice la cruz. ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando Pablo cuando habla de la locura de la cruz? Es una metáfora, es una comparación. No está diciendo que una cruz o un crucifijo tiene poder. Está hablando de la cruz para referirse al sacrificio de Cristo en la cruz. Ve el versículo 17 que dice que es
la cruz de Cristo. El versículo 23 y el capítulo también 2, versículo 2, dice que predicamos a Cristo crucificado. La cruz es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que es la cruz. Y dice Pablo, usa una palabra, es una locura, dice. ¿Qué es eso? Bueno, es como lo que estábamos hablando hace poco. Es para contrastar a la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Cuando comparamos la locura de la cruz con la sabiduría de este mundo, nos damos cuenta, dice Pablo, que la locura de la cruz es superior a la sabiduría de este mundo. Es lo que Dios ha designado como el medio de salvación por medio de la predicación, por el cual el poder de Dios actúa para llevar a cabo la transformación de las personas. Para nuestro mundo, Cristo crucificado es una locura, como lo fue por muchos años y lo fue en la cultura también de Corinto, era una locura. En esta sección Pablo amplía lo que dijo en el versículo 17, donde dice que la sabiduría humana, con sus palabras vacías, puede llegar al punto de hacer la cruz vana. Y estaban en peligro ellos de hacer esto. De los versículos 18 a 31 les hace ver a los corintios que la sabiduría que ellos valoraban tanto y que estaba causando división en la iglesia, que esa es inferior a la locura de la cruz. Y también les muestra que la sabiduría de este mundo ha sido juzgada a través de la locura de la cruz. Que solo la locura de la cruz tiene el poder para dar salvación. Y que es en ella que deberían de jactarse. Era ella la que tenía que unirlos como iglesia. Es la locura de la cruz que nosotros todavía hoy predicamos en esta mañana. Debemos estar unidos en este llamado de Dios, entender que el Salvador nuestro murió en la cruz por nosotros y que ese Salvador que murió en la cruz nos une con el propósito de llevar el mensaje de salvación a otros. A través de Él es que recibimos, dice la Escritura, sabiduría, su justificación, su santificación y su salvación. En Él debemos jactarnos. Nuestro mundo no la va a entender y muchos de ellos no la van a aceptar. Pero este es nuestro mensaje a compartir de aquí en esta iglesia. Miremos este mensaje que se llama la locura de la cruz. Primero, la locura de la cruz salva a los que creen. Versículo 18. Vea lo que dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vea lo que dice ahí. La cruz divide en dos grupos. Los que dice la Escritura que no creen, que dicen que la cruz es una locura, y los que creen. Esto lo podemos ver hoy día, aquí en los Estados Unidos. Lo podemos ver esa división, los que creen en la cruz y los que no creen. Y me hizo recordar Lucas 11:23, donde dice Jesús, nuestro Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Note lo que dice, es locura a los que se pierden. Esa palabra dice, a los que se están perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? Se están perdiendo porque están yendo hacia el juicio eterno. Para ellos que siguen el camino donde se están perdiendo, es una locura la cruz de Cristo. Es muy similar que cuando Pablo predicó en el capítulo 17 de Hechos y les predicó a filósofos y a todos, cuando terminó él y habló de la resurrección de los muertos, dice la Biblia que algunos se burlaban. Decían, eso, de la cruz de un hombre muerto. Eso es hoy día. Los que se pierden hablan de la cruz, es una locura. Se le hace una locura creer que Jesús, que vivió hace 2000 años, este hombre vivió una vida moralmente perfecta, murió en una cruz como un criminal, resucitó al tercer día y el que cree en Él tiene vida eterna. Se les cree una locura. Es más, para algunos de ustedes en esta mañana es una locura. ¿Cómo voy a creer eso que pasó hace 2000 años atrás? ¿Por qué Dios nos inventó algo mejor que eso?
se les hace ridículo. Pero Pablo dice eso. Eso es obvio, que la cruz de Cristo divide. Hay algunos que dicen, yo no creo esta locura. Pero vean el versículo 18 también dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La idea de los que se salvan, los que dice es progresivo, los que se están salvando. Quiere decir que la salvación es progresiva. Estamos creciendo en nuestra salvación y nuestra salvación completa todavía no se ha realizado. Es la perfección, la santificación, la eternidad futura para nosotros. El mensaje para nosotros, ese mensaje es poder de Dios. Es a través del Evangelio, como dijo Pablo en Romanos 1:16, que es el poder de Dios para salvación y nos sigue salvando como creyentes. Pablo dice, para los creyentes es el poder de Dios. Vea el versículo 21, salte al versículo 21, la parte final, y mire lo que dice. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, la locura de la predicación del Evangelio nos salvó de nuestro pecado y el castigo eterno. ¿Recuerdas ese momento? Cuando te salvó el Señor, cuando te llamó el Señor, por la predicación de la palabra de Él. Yo recuerdo cuando lo escuché a los 13 años, no entendí todo, pero escuché el mensaje de la cruz de Cristo. Pasé al frente para hacer esa decisión de seguir a Cristo. Y desde ese momento yo sabía que Dios me había transformado. No lo podía explicar, pero sé que Dios en ese momento me salvó a través de la predicación de la cruz. Dios obró, Dios me transformó, fue su poder que me salvó. De igual manera te salvó a ti si eres creyente. Note lo que dice aquí. Lo hizo porque le agradó a Él. No lo hizo porque nosotros nos ganamos algo. No lo hizo por eso. No lo hizo por nuestras habilidades. No lo hizo porque éramos elocuentes, porque éramos importantes, porque éramos inteligentes. Y ninguna otra cualidad nuestra. Lo hizo porque le agradó a Él salvarnos. Debes saber esta mañana que si no has creído en Cristo, estás en ese camino que dice que te estás perdiendo. Vas en camino a una eternidad equivocada. Necesitas a Cristo. Y no importa que tan ridículo se te haga el mensaje hoy día, que una locura se te haga. Esto es lo que Dios quiere que creas hoy. Él quiere que creas en la cruz de Cristo, que Él murió por ti para salvarte de tus pecados. Es el único medio que Dios ha decretado para la salvación. Nada más lo va a hacer. Solamente en la cruz de Cristo. El mensaje de la salvación en Cristo es la que Dios usa para ejercitar su poder transformador para salvarte y salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Pablo dice, la locura de la cruz es esto. Pero en segundo lugar, Pablo dice, la locura de la cruz es superior a la sabiduría humana. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está citando un libro, Isaías capítulo 29, versículo 14. El contexto de ese versículo es juicio. Y lo que está diciendo Pablo es que la sabiduría humana es transitoria, va a pasar, no es permanente, y Dios a través de la cruz ha comenzado a ejecutar su juicio eterno contra la sabiduría y los sabios de este mundo. A veces me quedo asombrado del ingenio humano. ¿No te asombra a ti muchas veces? Cuando ves construcciones o ves algo, cuando piensas en los romanos que hicieron esos acueductos tan sofisticados, cuando ves esas estructuras tan grandes, o ves las pirámides, ¿cómo lo hicieron ellos? Y dices, wow, qué asombroso es la sabiduría humana, ¿cierto? Ves la tecnología hoy día. ¿Cómo es posible que podemos en vivo poder mirar a los astronautas que están viajando alrededor de la Tierra en la estación espacial, y podemos mirar esas fotos y dices, wow, esa es la sabiduría del hombre? Pero ¿sabes qué? Eso es transitorio, eso está terminando, y a través de la cruz Dios está diciendo, eso terminará.
el juicio de Dios viene también. La cruz de Dios es salvación para los que creen, pero para los sabios, para los entendidos que rechazan la verdad de Dios, esa es una señal de que el juicio de Dios viene. Eso está diciendo Pablo. Y versículo 20 dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El sabio está hablando ahí de los griegos que se creían sabios, buscaban la sabiduría. Dice los escribas, hablando de los judíos. Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Ambos grupos aquí que están buscando disputar, hablar sobre temas superficiales. Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Lo que está diciendo Pablo es que la sabiduría humana ha sido hecha vana por la cruz de Cristo. Y ahí está citando Isaías 33:18 una vez, referencia a los opresores de Israel. Y la idea es que estos que se oponen al pueblo de Dios serán juzgados. Los que se oponen a Dios serán juzgados. Todo esto comenzó en la cruz. El juicio de Dios ha comenzado. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No es posible, a través de toda la sabiduría que existe en este mundo, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo con su sistema se opone al plan de Dios y ha rechazado la cruz de Cristo. La considera una locura. El mundo nunca va a poder conocer a Dios y menos a Cristo a través del conocimiento o de la sabiduría humana. Nuestro Señor en Mateo 11:25, escucha lo que dice. Dice esto. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas que está hablando, la sabiduría de Dios, el plan de Dios. Las escondiste, dices, de los sabios y los entendidos y las revelaste a los bebés. Esas personas que abren su corazón a Él, que quieren saber de Él, Dios decidió revelarles a ellos la verdad. Los que creen en la cruz se rinden completamente. Es a los que Dios les abre los ojos para que puedan ver la verdad de Dios. Si abres tu corazón en esta mañana, Él va a revelarte la verdad de Él. Pero tienes que hacerlo. Pero si sigues la sabiduría de este mundo y quieres aprender más y de algún modo piensas que vas a llegar a conocer a Dios, no va a suceder. Dios no ha decretado la sabiduría humana para encontrar a Dios. Es la locura de la cruz. Toda nuestra vida, nuestra ética de vivir se deriva no de las normas culturales de nuestro mundo, no de los expertos del campo de religión, no de los consejeros familiares, se deriva de la cruz de Cristo. El Evangelio. Es a través de ella que Dios nos da su poder para vivir una vida que le agrada. La locura de la cruz es superior a la sabiduría humana, pero además, número 3, la locura de la cruz es tropiezo, un poquito largo aquí, y locura para los sabios del mundo. Pero para los llamados, poder y sabiduría de Dios. Y note que Pablo comienza diciendo esto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. El contraste. Los sabios están buscando todo este conocimiento, estas palabras, todas estas cosas, pero nosotros hacemos esto. Predicamos la cruz de Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Ve al versículo 22 y sigue explicando Pablo. Dice, porque los judíos piden señales. Y dice, para ellos es un tropezadero. Los judíos estaban esperando a un Mesías que mostrara milagros. Y a través de sus milagros comprobara que Él era el Mesías, el Salvador. Y cuando Él llegó, esperaban a Él. ¿Cuándo va a hacer estos milagros? Es más, un líder religioso les pidió enfrente de todos, diciéndole a Él, Señor, le dice, haz milagro. Haz un milagro que muestre que realmente tú eres el Mesías. Y se acuerdan que les dije qué es lo que dice él. La única prueba que yo les doy, el único milagro que les voy a dar es ¿cuál? El de Jonás. Su muerte, su sepultura y su resurrección. La locura de la cruz.
Y para ellos eso decían es un escándalo. Esa es la palabra tropezadero. Es un escándalo. Es ridículo. Nuestro Mesías no es ese. No queremos a un hombre que muere en una cruz porque la Escritura dice que es maldito. Un hombre que muere como criminal en una cruz. Ese no es nuestro Mesías. Es una locura. No podemos creer en tal persona. Y arruinaba su sistema religioso que ellos tenían. Una locura. Pero dice Pablo también los griegos o los gentiles, los que no creen en el Mesías, ¿qué buscan a ellos? Sofía, sabiduría. Buscan la sabiduría. Buscan las palabras. Es más, la palabra logos para ellos, palabra, era casi equivalente a algo religioso. Ellos decían que había un logos, una razón por allá, y ese era Dios. Pero estaba en esa palabra. Ellos buscaban ese tipo de sabiduría, buscando en las palabras, en el conocimiento, esa razón divina. Y para ellos la cruz también es una locura. Un autor dice sobre esto, dice, hoy día encontramos, dice, las dos idolatrías, dice él. Una demanda el poder y la otra insiste en la sabiduría. Estas, dice el autor, son todavía las idolatrías básicas de nuestro mundo. Eso es. ¿Qué busca la gente hoy día? Busca el poder y busca conocer. Son las idolatrías de nuestro mundo. Esto es lo que el mundo quiere. Y Dios les da ¿qué? El mensaje de la cruz de Cristo. Les arruina su sistema creado, les altera su mundo filosófico y elimina la autosuficiencia. Y quizás en esta mañana tú vienes buscando alguna de estas dos. Porque yo quiero poder, yo quiero que Dios me muestre hoy día que es real. O quizás estás viniendo y dices, yo quiero más conocimiento, quiero entender más de Dios, quiero saber, porque eventualmente yo quiero llegar a ese punto, a ser como el pastor ahí enfrente, quizás conocer bastante. Créeme, eso no es lo que necesitas. Necesitas la cruz de Cristo. Es en Él que vas a encontrar el poder de Dios para transformar tu vida. Pablo dice en versículo 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es el mensaje nuestro también. No está basado en una filosofía, no está basado en un código religioso, el cual debemos seguir. No tenemos una pirámide de conocimiento que el que llega aquí, wow, llegó a la autorrealización. No hay cuartos secretos donde tú puedes ir y entrar y encontrar esa sabiduría divina que estás buscando. No hay ninguna persona que haya llegado a un conocimiento superior que nadie más tiene en esta iglesia. Quiero que sepas, predicamos a Cristo crucificado. Lo escucharás cada vez que nos reunimos. Es a Cristo crucificado, sepultado y resucitado, el cual nos da la vida eterna y nos da la comunión con Dios. Pablo dice, más para los llamados, para los que han sido llamados por Dios. La locura de la cruz, así como judíos, como griegos, dice, esto es Cristo. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no importa si eres judío, griego, los llamados de Dios, para ellos la cruz de Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo ahora les va a mostrar en los siguientes versículos que cómo la locura de la cruz escogió a lo insensato y lo débil para mostrar la superioridad no solamente de la soberanía de Dios, sino la sabiduría de Dios. Vea lo que dice, versículo 25. Mire a los que Dios escogió. Dice, lo insensato de Dios. ¡Yo! Levante la mano. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La cruz de Cristo, lo que los sabios y los fuertes de este mundo llaman locura, es más sabio y más fuerte que lo de ellos. En otras palabras, Dios a través de la locura de la cruz muestra que el hombre jamás
podrá ser más sabio que Dios. Dios no cae en la astucia de ningún hombre. Lo que Dios hace es supremo a cualquier cosa que los hombres hacen o podrán hacer. La supremacía de Dios se ve en los que Él ha escogido para que sean sus hijos. Vea la lista que Pablo les da a la gente de lo que Él ha escogido. Les da el ejemplo de ellos. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es estatus social. Que no soy muchos sabios. Esa palabra sabio es la idea de ser poderosos. No hay muchos de ustedes poderosos. No hay muchos sabios según la carne, según los esfuerzos humanos. No hay muchos de ustedes en esta congregación, dice él. Ni muchos poderosos con esa influencia o estatus social. Ni muchos nobles, personas que habían nacido en un hogar de alto nivel social. Dice, no hay muchos de ustedes. Eso dice Pablo. Dios, a través del mensaje de la locura de la cruz, soberanamente escoge lo que el mundo no valora. Leía una cita de Martín Lutero esta semana que dice lo siguiente: Dios no nos ama por nuestro valor. Valemos porque Dios nos ama. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios no nos ama por nuestro valor. Valemos porque Dios nos ama. El mundo, creo que nosotros haríamos igual. No escogeríamos lo que Dios escogió. Quizás escogeríamos a los inteligentes, a los fuertes, a los capaces, con mejor cultura, con mejor trasfondo, con mejor estatus. Dios no hace eso. Dios no usa los criterios nuestros. Dios no usa los criterios humanos. Usa la locura de la cruz para escoger a personas que no son nada. Y Pablo les dice, ustedes eran esas personas. Recuerden, ustedes están buscando sabiduría en este mundo. Están tratando de competir basado en este criterio humano. Dice, ustedes no son muchos, ustedes no son así tampoco. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no está mirando lo que el hombre está buscando. Él no escogió lo que era sabio, escogió lo necio. Y lo hizo para avergonzar a los sabios. Y la idea de avergonzar ahí no es avergonzar en el sentido que nosotros la usamos, avergonzar en el sentido de juicio. Es para mostrar que Dios juzga la sabiduría humana como contraria a la sabiduría de Dios. Dice un autor, con Pablo esta vindicación ha llegado a ser escatológica. Al escoger a los corintios, Dios ya ha comenzado la vindicación final sobre sus enemigos. Él ya los ha deshonrado, volteando su perspectiva errada. Recordemos que el mundo se cree muy sabio, muy progresivo, y mira esto y se burla. Se burlarán de nosotros, se van a burlar. Y nos van a atacar también, porque creemos en la locura de la cruz. Esta semana leía en el Huffington Post, se publicó que la esposa del vicepresidente está trabajando en una escuela cristiana, pero lo que ellos sacaron como como un título es que la escuela que contrató a Karen Pence requiere que los aplicantes nieguen el matrimonio gay y la identidad trans. Eso es lo que se concentraron. ¿Qué están diciendo? Es un escándalo para el mundo que un creyente crea eso. Y una escuela cristiana lo cree y por asociación también dice, esa persona ve lo que está pasando. Es ridículo lo que cree esa persona. Créeme, el mundo va a hacer eso con nosotros. Va a decir, ridículo ustedes lo que creen, la cruz de Cristo. Wow, eso es lo más antiguo. ¿Cómo que Él les pide esto a ustedes? Es ridículo. Sí, eso es lo que dijo Pablo. La cruz de Cristo hace eso. Pero a través de la cruz de Cristo, a través de Cristo, Dios va a juzgar al mundo. Es más, Pablo dice en Hechos 17:31 que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por
aquel varón a qué designó. ¿Cuál es aquel varón? Aquel que murió en la cruz. Ese es el que Dios ha designado como el juez futuro de esta tierra. Dios escogió a lo débil del mundo. Versículo 27, vea lo que dice, para avergonzar a lo fuerte, lo débil. Dios escogió a lo vil, a lo que tenía baja posición y menospreciado, a eso escogió Dios. Versículo 28 dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escogió a los que no eran nada para hacer algo. ¿Qué es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios hizo? Versículo 29, miren lo que dice. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es para que ningún ser humano pueda decir gracias porque me escogiste, porque era tan excelente, tan fenomenal, tan inteligente, tan sofisticado, me escogiste. No, te escogió a ti y a mí como somos, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo insensato. ¿Para qué? Que no nos jactemos delante de Dios. A veces nos olvidamos, pensamos que nosotros somos muy especiales y por eso Dios nos ha salvado. Ser orgullosos como cristianos es antitético, es lo contrario a lo que es la cruz de Cristo. Dios no nos escogió por eso, para que seamos ese tipo de personas, orgullosos y enaltecidos. Escogió a lo insensato, a lo débil, a lo de baja posición, a los que no éramos nada. ¿Para qué? Para que nadie pueda jactarse delante de Dios. Pero vean cómo termina Pablo, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, la locura de la cruz es Cristo en nosotros. Vean lo que dice, estáis en Cristo. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. En Él, el hecho de que nos salvó muestra la sabiduría de Dios. En Él nos muestra esto. Segundo dice también, nos declaró justos. Justificación. Y también dice, santificación, que nos sigue haciendo a la imagen de Cristo. Y también dice redención, lo rescató del pecado. Esto es la sabiduría de Dios mostrada en Cristo. El hecho de que usted y yo somos salvos. No es algo intelectual, es una transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es en Cristo que ahora Dios dice, esa es mi sabiduría, cuando muestra a estas personas que han sido salvas por la gracia de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 31, para que como está escrito, me encanta esto, citando a Jeremías 9:24, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Que se gloríe en el acto soberano, en el acto maravilloso, misericordioso por el cual Dios nos ha salvado. En eso debemos gloriarnos. Debemos jactarnos en esto, en la cruz de Cristo, el acto que nos ha llevado a conocerle y a conocer su sabiduría. La cruz es la maravillosa sabiduría de Dios. Es maravillosa sabiduría porque Cristo murió en ella por mí y por ti. Es maravillosa sabiduría porque el justo murió por los injustos. Es maravillosa sabiduría porque Cristo resucitó y la muerte fue vencida. Es maravillosa sabiduría porque esta locura a través de la fe nos ha declarado justos delante de Dios. Es maravillosa sabiduría porque podemos compartirla a otros. Es maravillosa sabiduría porque esa cruz nos garantiza que somos parte del reino de Dios con todos sus hijos. La locura de la cruz deja al mundo estupefacto. Uno de mis predicadores del siglo pasado tan favoritos dijo esto. Escuche. Es claro para todo el que observe la Escritura o los hechos que Dios nunca tuvo la intención de hacer que su evangelio se ajustara a la moda. Que lo último que hubiera pensado sería seleccionar a la élite de la humanidad y acumular dignidad para su verdad, partiendo de las galas llamativas del rango y de la posición. Por el contrario, Dios ha retado a todo el orgullo de la condición humana, ha arrojado cieno
al rostro de toda la excelencia humana, y con el hacha de combate de su fuerza ha partido en dos el escudo de armas de la gloria del hombre. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Parecería ser el propio lema del Señor de los ejércitos, y lo será hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré, porque suyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Wow, eso es. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por salvarnos. Gracias por la locura de la cruz, que hoy día podemos estar delante de tu presencia. Podemos tener comunión contigo. Podemos conocerte. Podemos tener seguridad de una vida eterna. Gracias te damos. Gracias te damos por la cruz de Cristo, que es maravillosa. Ayúdanos a jactarnos en ella, de ella, y a compartirla con aquellos que no te conocen. Y ora en esta mañana aquellos que hoy día todavía rechazan la cruz de Cristo. Que no esperen más. No hay necesidad. No hay más conocimiento que les vas a dar. Les vas a llamar a creer en aquel que murió en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. Pedimos que hoy día tú les hables a sus corazones. En el nombre de Cristo. Amén.